Estamos acá para inquirir en la casa de Jehová, amén. Para leer su palabra, que es lo único que convierte la mente, el corazón, amén. Nada más nos va a transformar, amén. Vamos a estar leyendo palabra del Señor, amén. Vamos a ir buscando el libro de Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículo 15, amén. Damos gracias al Señor por este tiempo de bendición, porque estamos hoy en su casa, acá, y estamos transcurriendo este camino, esta senda en bendición, amén, en victoria. Vamos de poder en poder, amén. Sí hay luchas, sí hay dificultades, amén, pero tenemos la victoria asegurada en Cristo Jesús, amén. De gloria en gloria, amén, de poder en poder, amén, gloria a Dios. Vamos a estar leyendo palabra del Señor, amén. Primera de Colosenses, capítulo 1, versículo 15, amén. Tomamos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, amén. Él, habla acá el escritor de Jesús, amén, nuestro Redentor. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y en Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre todos los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, porque por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, amén. Reconciliación por medio de la muerte de Cristo, amén. Gloria a Dios. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, amén. Gloria a Dios, el primogénito, el primero, amén. Es la imagen, amén. Nuestro Señor del Dios invisible dice que es la imagen, Él se personificó, amén. Él vino al hombre, vino al mundo, Señor, siendo hombre, amén. Vamos a estar leyendo palabra del Señor en este momento, palabra que va a transformar nuestras vidas, palabra que nos va a restaurar, amén. Es lo que nos restaura, es lo que nos alimenta, es lo que nos da la fuerza que necesitamos para seguir adelante. La palabra del Señor, amén. Dice la palabra que es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En el 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Gloria a Dios. Vamos a estar leyendo palabra del Señor. Marquemos ahí la palabra en Colosenses, amén. Y vamos a ir buscando palabra. ¿A quién le gusta escudriñar la Biblia? Amén. Supongo que a todos les gusta leer la Biblia, escudriñar las Escrituras. Hay grandes misterios en la Biblia. Hay grandes cosas que todavía no hemos descubierto, amén, que el Señor tiene reservado y guardado para sus hijos, amén. Vamos a estar buscando palabra del Señor en San Juan, amén. San Juan, capítulo 1, versículo 1. Él es, nuestro Señor dice que es antes de todas las cosas, amén. Gloria a su nombre, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer el versículo 1, el 2 y el versículo 3, amén. Gracias, Señor. Dice la palabra del Señor: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. Gloria a su nombre.
Todas las cosas fueron hechas por Él. Todo lo que estamos viendo hoy en día, todo lo que estamos mirando físico, o sea, invisible, sean los reinos, amén. Todo fue hecho por Él y para Él, dice la palabra. El Verbo hecho carne, amén. El Dios invisible que se hizo visible, amén. El Logos de Dios, gloria a su nombre. Solo en su nombre dice que hay salvación, amén. Gloria a su nombre. Acá la palabra habla sobre que Él, amén. Él era el Verbo, Él es Dios, amén. ¿Cuántos saben esa palabra? ¿Cuántos saben esa revelación? Que nuestro Señor Jesucristo es Dios, amén. La palabra dice que en San Juan 10:30 dice que yo y el Padre uno somos, dice, amén. Uno somos, dice la palabra. San Juan 10:30, amén. Gloria a Dios. En Él dice que nosotros, nuestra alma, nuestra vida, todo va a estar callado en Él, todo va a estar seguro en Él, amén. Porque Él es la plenitud, amén. Él es todo. Nosotros tenemos que reconocerlo en nuestro camino. Si no hemos tenido ese encuentro personal todavía con nuestro Señor Jesucristo, hoy es el día, hoy es el tiempo, amén. Hoy hemos tomado una muy buena decisión. ¿Y cuál es esa decisión? De venir a buscar al Señor acá. Hemos tomado una decisión de fe, amén, de fuerza. No es fácil muchas veces el camino del cristiano, amén. A veces llegamos cansados, a veces llegamos atribulados, amén. Pero el Señor es el que nos da fuerza. Hemos tomado la mejor decisión de nuestra vida, que es seguir a nuestro Señor Jesucristo, amén. Esa es la mejor decisión que hemos tomado. Dice que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él en San Juan. Amén. Vamos a volver a Colosenses. Amén. Amén. El primogénito. Amén. El primogénito de todas las cosas. Amén. Fueron creadas todas las cosas, dice en el 16. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las visibles, las invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Acá la palabra nos habla sobre que Él es amén, el Verbo de Dios, el Logo, amén, el creador de todas las cosas, amén. Pero sin embargo Él nos habla de una parte, también la palabra nos habla que Él fue siervo, amén, que Él vino a servir al mundo, amén. No vino a ser servido, dice la palabra del Señor, amén. Vamos a estar buscando palabra de Dios en Filipenses 2:6, amén. Acá un poquito más atrás. Amén. La palabra del Señor decía en San Juan 10:30, yo y el Padre uno somos, amén. Y acá la palabra nos viene a hablar sobre la deidad del Señor, amén. Dice la palabra del Señor, Filipenses 2:6. Vamos a leer desde el 5, amén. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, él siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, amén, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, amén. Y estando en el 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, amén. La palabra del Señor habla que Él se hizo siervo, amén. En Mateo 20:27 habla la palabra sobre esto, amén. Dice el Señor en Mateo 20:27, habla sobre como que Él no vino, amén, a este mundo a ser servido, amén. Él vino a servir, amén, a ser siervo, amén, a sufrir, amén. Nosotros sabemos que el servicio es sufrido, amén. Hay que sufrir, hermano querido. Es necesario, como decía la sierva pastora, que lleguemos al reino de los cielos. ¿Y sea por qué? Por las pruebas, las tribulaciones, el sufrimiento, amén. Es necesario porque sabemos que después de cada prueba, sabemos que después de cada
tribulación, hay perfección en nosotros, hay más paciencia, amén. Hay corona también, amén. Hay bendiciones, por eso nosotros estamos en un camino de victoria, de bendición, amén. Estamos en un camino en el cual tenemos la victoria asegurada, que es nuestro Señor Jesucristo, amén, que Él venció en la cruz del Calvario. Gloria a su nombre, amén. Él se hizo siervo, amén. Dice que acá vuelve a afirmar que siendo en forma de Dios, amén, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, amén, parecido a los hombres. Dice que se despojó de toda su deidad, amén, y se hizo siervo, amén. Humillación, amén, humildad, amén. Dice la palabra en el libro de 1 de Pedro 5:6, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. ¿Humillaos dónde? Bajo la poderosa mano de Dios. Amén. Eso dice la palabra del Señor. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Amén. Por eso es un camino de fe, un camino donde sabemos cuál es nuestra esperanza. Nuestra esperanza tiene que ser firme, dice que nuestra esperanza tiene que ser esa ancla de nuestra alma, a donde nos mantiene firme, tiene que ser nuestro Señor Jesucristo, amén. Tenemos que estar firmes aunque se levante tempestad, se va a levantar tempestad, se van a levantar problemas, dificultades, pero tenemos que estar seguros, firmes, amén, en nuestro Señor Jesucristo. Es lo único que nos va a mantener firme para poder seguir este camino. Es Él, amén. Todo fue creado por Él y para Él, amén. La palabra dice en 1 de Pedro 5:6, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Nos humillamos bajo esa mano poderosa. Nos conviene humillarnos bajo esa mano poderosa. Nos conviene humillarnos. Nos conviene que nuestra humillación, por eso venimos al Señor, nos postramos delante de Él y le decimos, Señor, no soy nada, Señor, sin ti. Tú eres mi plenitud. Tú eres todo, Señor, para mí. No hay en mí ninguna fortaleza, nada hay. Por eso nosotros, el Señor nos dice, humillate delante de mí, hijo mío. Humillate acá, yo te voy a exaltar, dice. Amén. Porque hay exaltación. Amén. Ahí en Filipenses, a donde habíamos estado leyendo, amén. Dice que se despojó, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Eso decía en Filipenses 2:8. Amén. Y ahí viene la palabra, ahí viene la promesa del Señor, amén, en el 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Ahí el Señor lo exaltó, dice, pero siempre en orden, amén. Siempre en orden, siempre humillación, exaltación, no al revés. No que nos exaltamos y bueno, el Señor nos va a humillar, amén. Es necesario que nosotros nos humillemos en orden, humillación, exaltación. Siempre, hermano, yo lo animo a que sigamos siempre adelante humillados al Señor. Él nos va a exaltar, amén. Dice que hay que buscar al Señor en lo secreto, amén, cerrando la puerta de nuestra habitación. Las mejores batallas, la más áspera diría yo, la más complicada la vamos a ganar de rodillas, amén. La vamos a ganar humillados, la vamos a ganar ahí en esa habitación, amén. El Señor conoce cuál es nuestro monte. Siempre los siervos hablan sobre un monte, sobre un lugar, amén. Tenemos que tener un lugar privado donde nosotros nos podamos humillar al Señor. Decirle, Señor, reconocerle, Señor, yo no tengo las fuerzas. Señor, no tengo tal vez ganas de orar hoy. Amén. Pero hay que vencer a la carne. La carne y el espíritu están enemistados. Amén. Hay una batalla entre la carne y el espíritu. La carne siempre no va a querer orar. Es mañosa, dirá el siervo. Amén. No quiere orar. No quiere humillarse. No quiere buscar las cosas de arriba, amén. Él nos va a exaltar, amén, cuando fuere el tiempo. Cuando fuere el tiempo. Significa que va a haber un tiempo que vamos a tener que estar humillados bajo la poderosa mano de Dios. Vamos a tener que estar ahí, en ese tiempo,
pero vamos a recibir fuerzas en ese tiempo, amén. Él nos va a dar la fuerza que necesitamos, amén. Él no nos va a dar una prueba a la cual nosotros no podamos pasar, sino con la prueba Él siempre nos va a dar, amén, las armas, las salidas, ¿sí, Señor? Sí, amén. El Señor Jesucristo dice, yo soy la puerta, amén. La puerta de entrada, amén, al reino celestial. Y también la puerta de salida, dice. ¿Salida de qué? De problemas, salida de dificultades, salida de un montón de cosas, amén. Nuestro Señor Jesucristo andaba predicando. ¿Qué predicaba nuestro Señor Jesucristo? Arrepentimiento. ¿Pero por qué predicaba arrepentimiento? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Hoy el reino de los cielos está cerca de nosotros. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Estamos en un camino de bendición, amén. Cada uno de ustedes ha tomado esa decisión tan importante de llegar a los pies del Señor, amén. Tal vez hoy no tenían muchas fuerzas, tal vez hoy muchas ganas no había. Yo reconozco que la vida del Señor es así, que la vida que nosotros tenemos, en el Señor, muchas veces nos va a encontrar atribulados, porque estamos, amén, atribulados en todo, dice la palabra, amén, pero no estamos destruidos, amén, porque el Señor es el que nos levanta y nos da la fuerza para seguir adelante, amén. Recordemos esto: humillación, exaltación, orden. El Señor es un Señor de orden, amén. Todas las cosas Él quiere ordenadas, amén. Él ordenó todas las cosas. Dice que el mundo estaba desordenado y vacío, amén. Y Él ordenó todo. Cuando Él llega a nuestras vidas como luz, es una explosión de luz nuestra vida, amén. Entra y hace retroceder toda la tiniebla, todo lo oscuro. Y cuando prendemos la luz de una habitación podemos ver que las cosas por ahí capaz que están desordenadas, amén. Cuando está en oscura la habitación no vemos nada. Podría estar desordenado, pero no lo sabemos porque no estamos viendo. Pero sí tropezamos con todo, amén. Pero cuando viene Cristo Jesús, que es la luz del mundo, amén, ilumina cada rincón de nuestra habitación, de nuestra vida, ahí podemos empezar a ver el desorden que había, amén. Y ahí es cuando empieza a trabajar el Espíritu Santo de Dios. Empieza a trabajar en nuestra vida. Es un proceso, hermano. Por eso no hay que desalentarse. Por eso no hay que bajar los brazos. Hay que seguir adelante, ¿sí? Porque es un proceso, amén. Dice primeramente, habla la palabra del Señor, que la obra, dice que la carne tiene obras, amén. El Espíritu que tiene frutos. Habla la palabra en Gálatas 2, amén. Pero la carne obra, tiene obras, amén. Entonces si vemos que Dios es un Dios de orden, primero Él tiene que deshacer todas las obras que hay en nuestra vida para que podamos fructificar, amén. Tenemos que deshacer, con la ayuda del Señor se empiezan a romper, se empiezan a deshacer las obras que hay de la carne, amén, que es un listado bastante largo. Después empiezan a venir los frutos del Espíritu, amén. La otra vez escuchaba a un siervo que hablaba sobre los frutos del Espíritu, amén, que muchas veces me dio gracia lo que dijo porque estaba bueno, y que dice, ¿ustedes vieron alguna vez un árbol haciendo fuerza para que un fruto salga? Que haga el árbol, ¡ay!, de solo salga un fruto. No sucede así. Los que conocemos árboles frutales sabemos que empieza a crecer de a poquito, amén. Las personas que son del norte, acá no, sí hay árboles frutales también, amén. Empieza de muy a poquito a salir el fruto, muy de a poquito, y empieza a madurar y empieza a crecer, amén. Es así también en nuestra vida espiritual, hermano querido. Es con proceso, es de poder en poder, de gloria en gloria, con tribulaciones. La palabra del Señor dice que nuestro Señor Jesucristo, Él aprendió obediencia, amén. Por lo que sufrió, aprendió obediencia, amén. Necesitamos sufrir, necesitamos aprender obediencia, necesitamos aprender disciplina, amén. Es necesario para nuestra vida, va a edificar en nuestra vida, va a dar frutos, amén. El otro día leímos en la palabra que no es
bonito, no es agradable cuando sufrimos disciplina. Amén. Pero da frutos, dice, frutos de justicia. Amén. Gloria a su nombre. ¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre. Gracias, Señor. Maravilloso de nuestro Dios. Amén. Vamos a estar volviendo en Colosenses. Amén. Nuestra vida cristiana, amén, empezó por uno, amén. Su nombre es Jesucristo, uno. Así empezó nuestra vida. Por eso dice que Él es el primogénito, el primero, amén. Así empezó nuestra vida, por uno. Gloria a Dios. La palabra dice en el 18, vamos a seguir leyendo Colosenses, amén. Y es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia, para que todo tenga el primer lugar, amén. Dice que es la cabeza de la iglesia, amén. Nosotros todos los que estamos acá somos un cuerpo, amén, miembros del cuerpo de Jesucristo. Todos tenemos una función. La otra vez predicaban sobre las funciones del cuerpo, amén. No todos tenemos la misma función en el cuerpo. Los miembros tienen diferentes funciones, amén. Pero todos tenemos una sola cabeza, que es Cristo Jesús. A Él sea la gloria, amén, y a Él sea la honra. Esa es nuestra dirección. Nosotros los que nos dirigen, los que nos maneja, a donde están los ojos, la visión, el oído, la nariz. ¿Qué es la cabeza? Amén. Él es nuestra dirección. Él es el que nos guía. Por eso dice que Él se le dieron todas las, amén, se le dio la preeminencia, amén, la prioridad. Ese lugar es del Señor porque Él lo merece, amén, porque es digno. Él es digno de recibir ese lugar, porque Él venció en la cruz del Calvario, amén. Gloria a Dios. La cabeza del cuerpo, dice, que es la iglesia. ¿Cuántos de acá son iglesia? Amén. Todos nosotros somos iglesia. Amén. Primogénito. Amén. El principio, el primero de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Amén. Gloria a su nombre. Vamos a estar buscando 1 Corintios. Amén. 15, capítulo 15, versículo 20. Vamos. Amén. Capítulo 15, versículo 20, amén. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Cuántos dicen amén? Primicia de los que durmieron es hecho, porque por el cual la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, amén. Todos serán vivificados en Cristo Jesús, amén. Uno, dice que por uno, amén. Cristo, dice, resucitó de los muertos, primicia de los que duermen, el primero, amén. El primogénito, por eso la palabra hablaba en Colosenses, amén. El primogénito de los muertos, el primero, amén. Gloria a su nombre. Dicen que por un hombre todos hemos caído en pecado. Amén. En el huerto del Edén, muchos conocen la historia. La serpiente, amén, trajo engaño, metió engaño, amén, en el huerto. Amén. Pero dice que la palabra del Señor, que la serpiente habló con la mujer, amén, engañó a la mujer, amén. Pero dice acá que por Adán, amén, todos hemos caído.
por Adán, amén. Por eso el Señor tenía que levantar a un nuevo Adán, a Cristo Jesús, amén. Pero todo esto desde el principio fue así, amén. Desde el principio fue así, porque todas las cosas fueron hechas por Él y para Él, amén. En Él, Adán dice que es el alma viviente, amén, en Génesis. Cristo, el espíritu vivificante, el único que puede dar vida, amén, es Cristo Jesús, amén, al cual nosotros hemos venido hoy a buscar, amén. Si hay parte de nuestro ser que necesita vida, en Él está la vida, amén, en Él está la plenitud, gloria a su nombre. Por Adán dice que todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, amén. Yo no sé cómo usted ha llegado a los caminos del Señor. Seguramente han llegado rotos, amén, porque acá nos encontramos todos hemos llegado a los caminos del Señor rotos, hemos llegado destruidos, amén, sin vida, mas cuanto todos pecaron, todos estaban destituidos, dice, de la gloria del Señor, amén. Todos, dice, ninguno de nosotros era digno, amén, ninguno de nosotros de salvación, solo Él, amén, Él es digno, el Cordero de Dios. Gracias damos al Señor porque Él vivifica nuestro espíritu, Él vivifica nuestra alma, nuestro cuerpo también, amén. Gracias damos al Señor por su palabra, amén. ¿Cuántos están entendiendo la palabra? Gloria a su nombre. Gracias, Señor, porque Él es el que ministra a nuestros espíritus, amén. Yo soy solamente un intercomunicador, amén. Un instrumento en sus manos, amén. Dice la palabra, volvamos a Colosenses. Dice que Él es el primogénito de todos los muertos, para que en todo Él tenga la preeminencia, amén. En el 19 dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, amén. Toda plenitud, todo lo que nosotros necesitamos, amén, en esta vida, está en Él, amén. La respuesta de todo está en Él. El sustento está en Él, amén. Él es todo lo que necesitamos en nuestra vida y todo lo que tenemos que buscar, pero es una batalla, amén. La permanencia en el Señor, en esa plenitud, es una batalla que se libra, amén. Porque es un camino de bendición, porque es un camino de vida. Se va a oponer el enemigo a que nosotros podamos estar en esa bendición, amén. En Primera de Pedro, la pastora hablaba también sobre ese versículo, amén. Primera de Pedro 5:6 empezaba diciendo, humilló bajo la poderosa mano de Dios, y Él los exaltará cuando fuere el tiempo, dice la palabra, amén. Después dice, trayendo toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, amén. Él nos conoce y cuida de nosotros. Y sigue, amén. Sed sobrios y velad, dice, amén, en el 8. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Amén. Sed sobrios, amén, velad. Nuestro Señor Jesucristo ahí en el Getsemaní, amén, les encargó a tus apóstoles, amén, yo me voy a orar, amén. Estaba muy triste hasta la muerte, dice, mi alma está triste hasta la muerte. Ustedes se queden acá, dice, pero velen, amén. Volvió y ¿cómo los encontró? Conocemos la historia, amén. Los encontró durmiendo, amén. Que el Señor nos ayude a no dormirnos, hermanos. No nos podemos dormir, amén. Tenemos que siempre ser sobrios, atentos a cualquier ruido, a cualquier cosa en lo espiritual, amén. Hay alarmas, amén, que empiezan a aparecer en nuestras vidas. Siempre atentos, amén. Siempre estando despiertos también, velando. ¿Por qué razón? Me va a decir, hermano Juanjo, ¿y por qué? Y porque tenemos un adversario, amén. Es el diablo, que el Señor le reprenda, amén.
el cual está vencido, amén. Por eso tenemos la victoria. Somos más que vencedores por aquel que nos amó, amén. Por eso tenemos la victoria. Pero ¿cuál es nuestro trabajo? Porque la guerra espiritual, ¿a dónde se desata? ¿Qué es lo que quiere Satanás de nosotros? Quiere nuestra alma, amén. Se desata acá la batalla. Por lo cual dice el escritor acá, sed sobrios y velad. Sobrios y velad. Todo el tiempo sobrios y velad. Amén. Pero hay una carne que no quiere estar velando, no quiere ser sobrio, no quiere ser sobria. Amén. No le gusta. Siempre el pastor lo remarca y lo dice, amén. Y es verdad, hermano querido, no quiere la carne, no quiere las cosas, están enemistados. El espíritu y la carne están enemistados, amén. Pero hay plenitud en Cristo Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Plenitud. Vamos a estar buscando palabra del Señor en San Juan 1, amén. Gracias, Señor, amén. Estar plenos es estar completos, amén. Dice que la palabra que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, es la piedra, amén, que desecharon los constructores, pero que vino a ser cabeza del ángulo, amén. A mí me encanta esa palabra, amén. Me gusta la construcción y yo estudié un poco, viste, a qué se refería con cabeza del ángulo, amén. Y en la antigüedad se armaban todas unas cúpulas, se podría decir, también los puentes, que eran circulares, todos sobre piedras, amén, piedra, 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 y se armaba un arco. Y en el medio de ese arco tenía que ir una piedra de forma de triángulo, amén. Y esa piedra soporta todo el peso de la estructura, llevado desde las columnas y transportado, sí, hacia el medio, amén. Y ahí en el medio, esa piedra triangular, que no es buena para construir porque tiene que ser rectangular o cuadrada, todos los que saben de construcción o han jugado con Lego saben que tiene que ser más o menos rectangular o cuadrada para formar algo. El triángulo es como diferente, amén. Dice, los constructores la desecharon, amén, pero que esa piedra, eso es lo que completa, amén, completa el arco, completa la estructura, amén, y sostiene toda la estructura, amén. Si le sacamos esa pequeña piedra triangular, amén, se cae toda la estructura. Si falla esa piedra, se cae toda la estructura sobre nosotros, amén. Entonces la iglesia, la cabeza es Cristo, amén. No puede faltar Cristo, amén. Si hablan por el Señor, que sea revelando al Hijo, amén. Porque el Espíritu Santo de Dios viene a revelar al Hijo de Dios, a Cristo Jesús. Esa tiene que ser la prédica. Si van a revelar algo en la iglesia que el Señor dijo, revelen a Cristo Jesús, amén. Porque el Espíritu de Dios viene a revelar al Hijo de Dios, amén. Que en Él está toda la plenitud. Solo en Él está toda la plenitud, amén. En Él fueron hechas todas las cosas, amén. Dice la palabra del Señor en San Juan, capítulo 1, versículo 15. Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo, este es quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Amén. Gloria a Dios. Gracia sobre gracia. Todo tomamos. Amén. Todos comemos de ese árbol. Amén. El árbol de la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a su nombre. Gracia sobre gracia. La gracia del Señor, ese favor no merecido. Amén. Porque es por gracia, no por obras, para que nadie dice se gloríe. Por gracia. Amén. Hemos llegado al Señor y Él nos salvó, nos limpió, nos restauró. ¿Por qué? ¿Porque éramos buenos? Una pregunta. No, no fue por eso. No fue por eso. No por lo que hayamos hecho en el pasado, porque si hemos llegado al Señor es porque hicimos todo mal.
amén. Todo mal. Y yo reconozco que en mi vida he hecho todo mal hasta que llegué a los pies de Cristo, amén. La mejor decisión que tomé en mi vida, amén, es llegar a los pies de Cristo y decirle, Señor, no puedo, me rindo, amén. Y tal vez en este momento estén pasando dificultades, estén pasando problemas, haya cosas, amén. Hay tantas cosas en este mundo, adicciones, drogas nuevas, amén. Esta semana estuve escuchando en el trabajo sobre una droga, no sé cómo es que se llama, que está en Estados Unidos, horrible, deja a las personas en un estado, la droga zombie le llaman. Si no me equivoco creo que se llama fentanilo, fentialgo, así, bueno, horrible. Deja a las personas en un estado deplorable. Todas esas cosas que están afuera, que están en el mundo, hay una solución, hay una cabeza, amén. Hay algo que puede sanar, que puede curar. Él ha venido a buscar, dice, lo que se ha perdido, amén. Ese es nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Gloria a Dios. Santo es el nombre del Señor. Hay plenitud y nosotros estamos gozando de esa plenitud, de esas bendiciones. Varón, mujer, estamos gozando, niño, niña, abuelo, abuela, estamos gozando de esas bendiciones. Estamos en bendición en el Señor. Amén. Tenemos que seguir adelante, no podemos bajar los brazos. Ya no podemos volver atrás. No podemos apostatar de la fe, amén. No se puede volver atrás. Hay que seguir siempre adelante. Hay luchas, hay peleas, se levanta el enemigo, pero siempre uno tiene que estar fortalecido en el Señor, sabiendo que no existe arma forjada que pueda prevalecer contra los hijos de Dios. Amén. Pero es uno. Él es. Y hay familias, amén, en las cuales hablaba con mi esposa, ¿no? Que siempre en la familia hay uno que empieza, amén. Siempre va a haber uno que va a empezar, uno que va a llegar al camino, amén. Yo he conocido a varios hermanos, amén, acá en la congregación, como en otras congregaciones también, que ellos fueron los primeros que han llegado, amén, que han conocido a Cristo y han arrastrado a toda su familia, amén, porque así lo dice la palabra. Tú y toda tu casa serán salvos, amén. Promesa del Señor, amén. Promesa del Señor. Pero siempre hay uno, amén, que es el que empieza la obra, que es el que empieza, que el Señor los rescata por algo, amén. No tenemos idea, nosotros no podemos ver la eternidad, no podemos sentir lo que pasa, amén. Muchas veces creemos que todas las cosas del Señor quedan en nosotros, amén. Y no podemos ver que el Señor está haciendo maravillas a millares, amén, que no es solo para nuestra generación, sino para todas las generaciones venideras, amén. Ese es el Señor. No es, no, me salvó a mí, yo estoy salvo yo. No, Él habla sobre generaciones de generaciones, amén. Que esto va mucho más allá de nosotros. Lo que nosotros estamos haciendo hoy acá, que hemos llegado, que hemos venido, que nos hemos postrado, que hemos adorado al Señor, amén. Que hemos hecho adoración real, verdadera, amén. ¿Y cuál es esa adoración real? ¿Cuál es esa adoración verdadera? Humillarse al Señor. No es venir a cantar. Es muy hermoso cantar al Señor, es muy hermoso alabarle al Señor. Damos gracias al Señor por sus siervos, amén. Por los músicos, amén, los salmistas. Damos gracias al Señor que siga fortaleciendo su vida, su ministerio, en el nombre de Jesús. Pero la verdadera adoración es la del corazón, humillado, contrito, amén. Job, dice la palabra, que adoró al Señor. ¿Cuándo adoró al Señor Job? Cuando ya le habían pasado todas, amén. De solo estar perdió absolutamente todo Job, amén. Y dice que ahí se rapó, se rasgó las vestiduras, amén. Se tiró a piso y adoró. Verdadera adoración al Señor, en espíritu y en verdad, amén. Esa es la adoración al Señor.
Y esa es la permanencia en Cristo. Necesitamos adorar al Señor en espíritu y en verdad. Y así vamos a poder permanecer en Él, en sus bendiciones, amén, en su plenitud. Necesitamos ser completados, amén. El Señor Jesús, como siempre lo digo, no ha venido a nuestra vida a mejorarla. Recibo al Señor y bueno, y ahora estoy mejor. Ya estoy mejor porque he recibido a Cristo. No viene a mejorar nuestra vida Cristo Jesús. Él viene a cambiar nuestra vida, a hacer una revolución en nuestra vida. No, nueva creación somos en Cristo Jesús. Las cosas viejas ya pasaron. ¿Sabes lo que pasó ayer? El problema que te pasó ayer, ya está, ya pasó. En Cristo Jesús todo es hecho nuevo, amén. Por eso su misericordia se renuevan todos los días. Gloria a su nombre. Gozamos de esos privilegios, amén. Tenemos recursos, hermanos, para seguir adelante, para levantar los brazos. Las rodillas esas que se paralizan por ahí, no se quieren doblar para orar al Señor. Porque se paralizan a veces las rodillas, no se quieren doblar, che. Pero el Señor nos fortalece, Él nos humilla bajo su poderosa mano. Y hay que doblar las rodillas, amén. Rodilla a tierra, clame al Señor, clame al Señor. Dice que Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo, clamó diciendo, este es, dijo, porque Él estaba esperando a ese que iba a venir, amén. Lo estaba esperando. Y dice, va a haber una señal, amén. Dice que descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y ahí clamó Él. La alegría que había sentido este hombre, que fue desde que nació su propósito, era bautizar a nuestro Señor Jesucristo, amén. Ese era su propósito. Se retiró, se apartó, se santificó, vivía en el desierto. Juan el Bautista estoy hablando. Comía langosta, miel. Yo no sé cómo... Miel sí me gusta, la langosta no sé, nunca he probado. Podríamos mezclarlo para que sepa mejor, capaz que hagamos un caramelo de langosta, amén, o algo ahí mezcladito, amén. Pero solo comía él y se vestía con ropas de camello. Se apartó, pero él se apartó, hasta sus vestimentas tuvieron que apartarse, amén. Se santificó, amén. Sin santidad nadie verá al Señor, amén. Él se apartó y hizo su propósito, amén. Su propósito era verlo, reconocer al Cordero de Dios. Aquí dice el Cordero de Dios, Él es el que quita el pecado del mundo, amén. Dice la palabra que Él clamaba diciendo estas palabras. Este es quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, amén. Porque era primero que yo, amén. Toda la palabra se conecta, amén. Habíamos leído que el verbo era con Dios, amén. Todo se conecta, dice que Él es el primogénito, amén, de los muertos. El primero, que Él tiene la preeminencia, amén, gloria a su nombre. Sabemos que en las historias de la Biblia hay muchas historias muy bonitas. Esta semana estuve meditando mucho sobre una historia en la Biblia, pero hay infinidades de historias maravillosas del poder de Dios, de cómo Dios se glorifica, cómo Dios levanta, amén, siervos. Uno siempre levanta, amén. Y esta semana estuve meditando en esta historia, amén. La leí, la estuve meditando, que es la historia de Rahab, amén. Esa mujer, dice la palabra que era una mujer ramera, amén, que vivía en Jericó, amén. Ciudad fortificada, ciudad de una fama de muros impenetrables, amén. Ahí vivía una mujer, su nombre era Rahab, amén. No vamos a leer la historia porque es muy larga, para el culto es muy largo, pero la vamos a meditar, a pensar. La historia de Rahab está en Josué, amén. Josué capítulo 2, versículo del 1 al 21, vamos a encontrar la historia de Rahab, amén. Para que después la podamos leer ahí cuando llegue a su casa, pueda leer esa historia tan maravillosa del Señor, amén, de misericordia. Como el Señor dice que Josué envió espías, 2 espías a Jericó, amén. Para mirar ahí adentro de Jericó, espías, para espiar, amén. Yo me preguntaba y meditaba en el Señor, y lo invito a que usted también medite. ¿El Señor necesita espías? ¿Necesita espiar? Si Él lo ve todo.
Los ojos de Jehová dice que están sobre toda la tierra. ¿Necesitaba espías el Señor? Amén. Gloria a su nombre. ¿Quién vive, iglesia? ¿Y a su nombre? Gloria al Señor. El Señor no necesitaba espías, amén. Él fue con un propósito, mandó a esos hombres ahí. Un propósito, una mujer estaba buscando, amén. A esa mujer que tenía una fe inquebrantable, amén. Hebreos 11:31, amén. Vamos a buscarlo, lo vamos a leer. Gloria a su nombre. ¿Cuánto creen que nuestro Dios es maravilloso? Amén. Dice en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 31. Dice, por la fe, remarquemos si tenemos para remarcar, fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías. Por la fe, dice, amén. Por la fe, habla la palabra. En Romanos 10:17 habla sobre la fe. Dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Esta mujer, ¿por qué tenía fe? Amén. Una mujer pagana de una ciudad de Jericó, de la ciudad de Jericó. ¿Por qué tenía fe? Tenía fe porque había oído, amén. Había escuchado sobre ese Dios maravilloso, amén. Sobre ese Dios poderoso. Gloria a su nombre. Dice que ella había escuchado cómo el Dios de Israel había secado, dice, el Mar Rojo, amén. Y habían pasado todo en seco. Todos los habitantes, dice, de Jericó estaban temerosos porque habían escuchado también cómo había derrotado a los reyes, amén, de los arameos, amén. Cómo lo había derrotado, cómo venía haciendo prodigios el Señor, cómo estaba mostrando su fuerza el Señor, amén. Pero la fe de esta mujer fue por el oír. Escuchó quién estaba acercándose, escuchó quién venía. Alzaré los ojos a los montes, dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, amén. Ella reconoció a ese Dios poderoso, que hizo los cielos y la tierra. ¿Cómo no va a abrir el Mar Rojo? Amén. ¿Cómo no va a derrotar ejércitos? ¿Cómo no va a tirar muros? ¿Cómo no va a romper imperios? Muros que cuando caen no se levantan nunca más, porque nunca más se levantaron los muros de Jericó. Nunca más se levantaron los muros de Jericó. Amén. Cualquier muro que se levante, amén, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, no solamente que van a caer, amén, por su gloria, por su poder, por su fuerza, sino que no se van a levantar nunca más. ¿Cuántos dicen amén? Esta mujer tomó una decisión, dice que es la única que no pereció, amén. Tomó una decisión en ese momento, reconoció quién eran esos hombres que habían ido a ese lugar, a su casa, amén. Y tomó una decisión, decidió esconderlos. Decidió esconderlos, guardarlos, no los entregó, amén. Una decisión sabia tomó, una decisión que iba a ser fundamental, amén, para que se salve. La decisión que hemos tomado nosotros en este día, amén. La decisión que hemos tomado nosotros en ese día, amén. Nunca nos olvidemos de dónde el Señor nos sacó. Nunca nos olvidemos de dónde nos sacó el Señor, de lo que hizo en nuestra vida, amén. Nunca nos olvidemos del primer amor. Es muy importante saberlo, es muy importante aferrarnos siempre a la fe, amén. La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, amén. A eso nos tenemos que aferrar fuerte. Y cuando vengan los problemas los vamos a resistir, como decía la pastora. Rogó, dice nuestro Señor Jesucristo, para que no le faltase la fe a Pedro, amén. Que no le faltase la fe. Y no le faltó la fe, amén. Porque pasó lo que pasó, negó a nuestro Señor Jesucristo, pero estuvo ahí, amén. Se sostuvo ahí, por fe.
¿Habrá sufrido ese varón? Sí, sufrió. Y mucho sufrió por todo lo que pasó. Mucho sufrió, pero con eso aprendió obediencia. Amén. Nuestro Señor Jesucristo dice que también en los días de su carne, por lo que padeció, aprendió obediencia. Amén. Y nosotros vamos a aprender porque necesitamos, nosotros vamos a sufrir porque necesitamos aprender obediencia. Amén. Necesitamos aprenderlo. ¿Por qué? Porque no es requerido que aguantemos, que soportemos, que estemos en este camino peleando la buena batalla de la fe. Día a día nos despertamos nuevas misericordias. Ya lo viejo pasó. Pasaron 1.000 millones de cosas. Ayer no fue un buen día. Ya a veces le digo a mi esposa, no fue un buen día. No fue un buen día. No, ayer no fue un buen día. Bueno, listo. Te vas a dormir. Agarra la Biblia. Amén. Te lees un versículo bíblico. Oras al Señor. Te humilláis delante del Señor. Le decís, Señor, me humillo delante tuyo. No puedo. Esto me pasó, lo otro me pasó. Lloriqueamos un rato ahí al Señor como los nenes cuando le hicieron algo, ¿viste? Y vienen al papá y le dicen, no, porque aquel me pegó, me hizo tal cosa. Y sollozamos un rato ahí, amén. Y bueno, nuestro Padre Celestial nos consuela, amén. Renueva nuestras misericordias, amén. Por eso la palabra habla que somos más que vencedores por aquel que nos amó, amén. La palabra habla en hebreo, habla en romano, entonces, que Rahab resistió, Rahab escondió, Rahab les dijo a ellos que hicieran misericordia, amén, de su familia, que hicieran misericordia de ella. El Señor no solamente dice que, bueno, que tenía que atar ahí era creo como un cordoncito rojo, ¿no? Algo así, amén. Tiene un nombre, pero ya me olvidé, una grana, amén, ahí me volvió la luz, grana, amén. Y bueno, eso iba a ser la señal de cuál era la casa a la cual se había hecho misericordia para estos siervos, amén, que habían ido a ese lugar a servir, amén, a hacer su servicio, gloria a su nombre. Entonces ellos iban a ser protegidos. Y dice que ellos dijeron, no, nosotros juramos por Jehová, dice que no vamos a tocar esa casa, amén. Y bueno, hay una señal, amén. Nuestra casa hoy en día no puede ser tocada por el enemigo. ¿Por qué? Porque hay una señal. Dice que el ángel de Jehová, amén, acampa alrededor de los que le temen y los defiende, amén. Tenemos que confiar en esa palabra con fe. No nos puede tocar el enemigo, ¿sí? No nos puede tocar el enemigo. Porque ahí está, en las Pascuas, amén, en Egipto, cuando venía el ángel de la muerte, ¿qué le dijo el Señor a los israelitas? Que marquen los dinteles, amén, las columnas, los dinteles de las puertas, amén, a donde, con el cordero que se había sacrificado, amén. Nosotros tenemos que marcar nuestra casa, decir, Señor, esta casa, Padre, es tuya, Señor, te pertenece, Padre amado. Protege, Señor, esta vivienda, protege esta casa, Señor. Mi familia, Señor, está en tus manos. Dice que el Señor, que en ese momento Rahab, bueno, voy a poner esto acá, y confió. Y cuando se tomó la ciudad de Jericó, que todos conocemos la historia, amén, se tomó esa ciudad, se cayeron los muros de esa ciudad, amén. Dice que Josué mandó a buscar a esa mujer. Mandó a buscar y hizo misericordia, no solamente con ella, amén, sino que con toda la casa de su padre, dice. Y sus cosas, amén. Sus cosas fueron lo único que pudieron salir de ahí, amén. Las cosas de Rahab. Y no solamente eso, sino que le hizo habitar con Israel. Gloria a su nombre, una mujer de Jericó, amén. Como nosotros hoy, el Señor nos hace habitar, amén. Nos está haciendo habitar en este reino, en el reino de su Hijo amado, el cual fuimos trasladados y estamos habitando hoy en su plenitud, amén. Doy gracias al Señor porque Él hace las cosas maravillosas. Uno no entiende las cosas que hace, amén, porque no lo vamos a entender. Hace un tiempo escuché el testimonio, amén, y se lo voy a contar. Hace unos años atrás escuché un testimonio sobre un hombre, amén, una persona, un hombre que tenía una familia con 4 hijos, amén.
Él trabajaba en Buenos Aires, en los muelles. Era una persona que sufría de alcoholismo, tenía problemas con el alcohol. Una persona que el alcohol empezó a afectar su vida, amén. Empezó a tener problemas en el hogar, porque las adicciones son así, el enemigo es así, se mete en el hogar, empieza a destruir desde adentro, amén, para afuera. Empieza a destruir desde adentro, a dividir, lo cual hay que resistir. Ese hombre tenía muchos problemas con el alcohol, tenía muchos problemas con la violencia, era violento con su familia, con su esposa primeramente. Él como trabajaba en el muelle de Buenos Aires, ahí hay mucho alcohol, hay muchas cosas. En esa época estoy hablando de los años, no sé bien qué año decirle, puede ser los 60, por ahí. Se tomaba mucho alcohol, en esa época era lo que estaba de moda hasta el día de hoy también, pero ahora hay más cosas porque se han multiplicado por la maldad, amén. Se van a multiplicar las cosas que hay, tantas drogas y tantas adicciones. En ese momento era el alcohol. Y empezó a tener problemas, ya no trabajaba, ya no podía trabajar, porque era todo el día estar bebiendo, tomando, no podía trabajar. Así que tuvo que la mujer salir a trabajar. Él no quería que la mujer salga a trabajar, golpeaba a su mujer, era un golpeador, alcohólico, golpeador. Que su familia en un momento, cuando un día él casi descargándose y no sabiendo lo que hacía por causa del alcohol, casi mata a su hija, amén, a golpes. Si no hubiera sido porque lo salva su hermanito, lo hubiera matado a golpes a esa mujer, a esa niña que tenía 14 años. La salvan, ¿sí? Y en ese momento la mujer, la madre de la familia, toma la decisión de apartarse, amén, de ese hombre, porque en cualquier momento iba a pasar algo que no iba a ser, que iba a ser un asesinato, algo que no. Entonces tomó una decisión tomó. ¿Cuál es? Apartarse, irse de ese lugar. Toma a sus hijos de madrugada, cuando él no estaba, y huye de ese lugar. Sale de ese lugar y se vuelve a sus pagos, se vuelve a su casa, la casa de sus padres. Y este hombre queda en su casa, queda solo, queda viviendo solo, amargado, matándose con alcohol, porque las personas que tienen adicción tienen mucha sed, están sedientos, están buscando cómo apagar la sed, amén. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice: yo soy el pan de vida y el agua, amén. Solo en mí se va a aplacar la sed, solo en mí hay plenitud, amén. Este hombre un día pasa por frente de una iglesia, amén, una iglesia cristiana. Entra a la iglesia, borracho. Y así como entró borracho a la iglesia, recibió al Señor Jesucristo, amén. Se recupera, porque solo el Señor puede hacer el milagro de restaurar una vida, amén. Calmar la sed, curar una adicción, solo nuestro Señor Jesucristo lo puede hacer. Entra, dice, en la vida de este hombre y le empieza a cambiar. Desde adentro hacia afuera también, porque la palabra de Dios dice que es viva y eficaz. Más cortante, dice que penetra hasta lo más profundo. Y empezó a cambiar su vida, a restaurarlo. Amén. Dejó de tomar, empezó a trabajar en la obra del Señor. Empezó a trabajar de nuevo. Compró, después que trabajó, pasaron 6 meses de que su familia se había ido, lo había abandonado. Compró los boletos de tren, en esa época se utilizaba tren. Compró los boletos del tren para viajar a buscar a su familia. Él quería buscarlos, traerlos, amén, porque él había conocido al Cristo de la gloria. Quería restaurar, el Señor estaba restaurando su vida, lo quería hacer, amén. Cuando pasó, dice, compró los boletos, se acostó a dormir. En esa noche el Señor se lo llevó. Lo encuentran mucho tiempo después en su casa, muerto, con los boletos del tren en el pantalón, amén.
el Señor se lo llevó, amén. Pero él recibió a Cristo Jesús. Y la promesa de Cristo Jesús que había para su vida y para nuestra vida era que iba a ser salvo él y toda su casa, amén. De la persona que le estoy hablando es de mi abuelo, amén, materno. Su nombre es Enrique, su nombre fue Enrique Neri Nieva, amén. Esa es una historia que me la contaron no hace mucho, porque en mi casa no se hablaba sobre mi abuelo. Pero es una historia que me la contó mi tío, amén, que es pastor. Él me contó esa historia que yendo mucho tiempo después, cuando él tenía 19 años a Buenos Aires, a buscar sobre su padre, porque él no sabía nada de su padre. Buscando sobre su padre, no podía encontrar información, tenía una tía, le habló. Y después dice que pasando, él por un lugar, llegó a una iglesia. Él no era cristiano todavía. Y entró a esa iglesia y en la puerta de esa iglesia había placas de mármol, dice, con el nombre de todos los hermanos que ya habían partido con el Señor, amén. Y ahí dice que leyendo, por leer cosas del Señor, encontró el nombre del Padre, amén, ahí. Y justo dice que entró y estaba el siervo ahí, el pastor, y le preguntó y le dijo, sí me acuerdo de él. Dice, él trabajó en la obra, dice, él cuando entró acá estaba borracho. Él dice, aceptó esa misma noche a Cristo Jesús y fue restaurado, amén. Después le contó toda la historia, que lo habían encontrado en la casa, con los boletos de tren para ir a buscar a su familia, amén. Nunca llegó a buscar a su familia, pero ya el Señor había empezado la obra, amén, por uno. Mi tío en ese momento empieza también su camino, amén. Empieza su camino. Y ahí él también encuentra a Cristo Jesús, amén. Para la gloria y la honra del Señor, los hombres de nuestra familia, amén. Ninguno tenemos problemas con el alcohol, pero no es porque nosotros seamos bonitos o seamos santos, es por Cristo Jesús, amén. El cual levantó a uno, amén. Cristo Jesús, uno, que clamó en el desierto, amén. Que perdió a su familia, perdió muchas cosas como nosotros, amén. Cuántas relaciones, cuántas cosas estamos perdiendo, familiares que nos dejan de hablar, que no nos invitan más. Estamos perdiendo, amén, pero estamos ganando más cosas en los cielos, amén. Y nosotros estamos clamando y orando. La generación en generación dice que el Señor visita, dice, la maldad de los padres. Dice 1, 2, 3, 4 generaciones. Pero dice a los que le reciben, ¿cómo es? Por millares, dice. Amén. Gloria a su nombre. Esa es la misericordia de Dios. Yo hoy doy gracias al Señor porque gracias a su obra, gracias al Señor Jesús, hoy estamos viviendo en gracia. Yo no conocía esa historia, la conocí hace unos años atrás, amén, como testimonio de este varón, de mi abuelo. Yo la conocí, cuando la conocía la historia, realmente me maravillé, amén. Me maravillé porque lo que hizo Dios fue maravilloso en la vida de mi familia, amén. Tuvieron una vida muy sufrida después esos hijos, pero la decisión que tomó ese hombre en ese momento impactó de lleno en la vida de cada uno de nosotros, amén. Y doy testimonio de que el Señor cumple sus promesas, amén. Cumple las promesas. El Señor no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él no se va a arrepentir de lo que ya prometió. Él dijo que Él estaría con nosotros hasta el final, amén. Hasta el final, y Él está y va a estar hasta el final, amén. Así que damos gracias al Señor, amén. Vamos a leer, a seguir leyendo un poquito más en Colosenses, amén. Decía en el 19, amén. Pero por cuanto, dice, agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Gloria a Dios. Y en el 20 dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las cosas que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. El ministerio que tenemos cada uno de nosotros, el ministerio de reconciliación, amén,
Ese es el ministerio que el Señor nos delegó y nos dejó, amén. Él nos dejó ese ministerio para que cada uno de nosotros tomemos ese ministerio. Y usted va a decir, ¿y por qué, hermano? ¿Por qué tenemos que hacerlo? Porque todo lo que nosotros hacemos para el Señor, nada es en vano, amén. Cada cosa que nosotros hacemos para el Señor, cada obra, cada cosa, dice, todo lo que hagan, háganlo como para el Señor, dice, amén. Porque al Señor Jesús servís, amén. No para el ojo, no para el hombre. No, al Señor estamos sirviendo. Este ministerio que nos fue delegado, amén, el ministerio de reconciliación, hermano, yo lo animo a que ustedes tomen ese ministerio, tomen lo que el Señor les dio, amén. Echen mano de la vida eterna, echen mano de esas cosas, amén, cosas eternas, no cosas que se ven, cosas eternas, amén, porque nos conviene habitar en su plenitud. Dentro de Cristo Jesús está todo lo que necesitamos para nuestra vida, amén. Tenemos un ministerio, cada uno de acá, de ustedes, tiene un ministerio, amén, que es el ministerio de la reconciliación, amén, de reconciliar al mundo, amén, con Dios. Así que damos gracias al Señor porque esta ha sido la palabra, hermano. Damos gracias a Dios porque Él ha sido bueno en nuestras vidas, amén. Siempre Él ha sido bueno y va a seguir siendo bueno, amén. Aunque a veces pasen cosas difíciles, amén, que nos hagan dudar. Pero dice que a todo que Él ha tomado por hijo, dice que castiga, amén. Es necesario que aprendamos obediencia, amén. Es necesario aprenderlas, es necesario que sigamos adelante. Es todo para nosotros permanecer en Cristo y vencer todo el tiempo la carne, la voluntad, el yo, porque siempre creemos que nosotros tenemos la razón de lo que está pasando, siempre creemos que nosotros tenemos más argumentos. Levantábamos argumentos contra el Señor, pero Señor, ¿por qué esto? ¿Pero por qué me pasa a mí? ¿Pero por qué? Y Cristo Jesús dice, en mí está la plenitud, en mí se acabó todo, en mí se acabaron todos los argumentos que vos puedas levantar. Yo lo he sufrido todo. Yo primero he sufrido todo. Por eso nosotros en Él tenemos victoria, amén. Esta es una noche de victoria, esta es una noche que nosotros tenemos que volver, si estamos alejados del Señor, volver al Señor, amén. Volvernos como en humillación, amén. Volvernos como postrados, adorándole al Señor, diciéndole, Señor, gracias por lo que me has dado, Señor. Gracias porque me has levantado, Señor. Gracias por la familia, Señor. Yo sé que todo lo que hago, Señor, no es en vano, Padre amado. Yo sé que todo lo que estoy haciendo no es en vano. Yo sé que es eterno. Y es para mi familia, es para mis hijos. Ustedes, cada uno ha tomado una decisión de venir a este lugar, de postrarse delante del Señor, de dejar sus cargas. Él tiene cuidado de nosotros, ¿sí? Tiene cuidado de nosotros. Él sabe, Él conoce qué nos está doliendo, qué nos está pasando. Él lo conoce. Por eso dice que traigamos todo delante de Él. Él tiene cuidado de nosotros. Y nos dice, sean sobrios, no se duerman, tengan siempre el aceite, siempre esas lámparas encendidas. Amén. No nos podemos dormir. No nos podemos dormir, iglesia. Así que damos gracias al Señor por su palabra. Demos un aplauso al Señor para su gloria, para su honra. Amén.